niñas y tenemos 3 años en la lucha y visibilizando la violencia vicaria en todo México y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Bienvenida, Clau. Se acaba de conectar también nuestra compañera Jennifer Seifert, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Bienvenida, Jen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpen entrar un poco tarde. No pasa nada, ¿no? Me atrasé un poco, tenía aquí un problema técnico, pero bueno. Y ahora para mí es un honor contar con la participación de nuestros panelistas, expertos en todos estos temas que vamos a abordar, siempre acompañando a las mujeres, a las madres que protegemos de una manera, que protegemos a nuestros hijos de una manera tan profesional y comprometida, pero también cálida. De antemano y en nombre de mis compañeras activistas y de todas las víctimas que obtienen claridad a partir de estas intervenciones de cada uno de ustedes, les extiendo mi más sincero y afectuoso agradecimiento. Nos acompaña la licenciada Alexandra Correa, periodista internacional de Colombia, autora de la investigación Instituciones, a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia, defensora de los derechos de los niños y las mujeres. Bienvenida, Alex. Tienes tu micrófono apagado. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos desde Bogotá. También contamos con la participación de la psicóloga e investigadora chilena Bárbara Porter, especialista en psicología clínica, coautora de la investigación Violencia Vicaria en el contexto de la violencia de género, un estudio descriptivo en Iberoamérica publicado por la revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Iberoamericana. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias a cada una, a cada uno y feliz de estar acompañando desde Concepción, Chile. Gracias. Y también está con nosotros el médico psiquiatra argentino Enrique Stolá, especialista en psicología clínica, experto en violencia de género y agresiones sexuales contra las infancias y experto también en masculinidades. Bienvenido, Enrique. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar con ustedes y estoy hablando desde Buenos Aires. Muchas gracias a todos otra vez y bueno, pues empecemos. Vamos a comenzar con la participación de Alexandra Correa, que ha levantado las pantallas que hay detrás del falso SAP y de su inventor, porque eso es un inventor, Richard Gardner. Adelante, Alex. Si necesitas compartir pantalla, tienes permiso en la configuración de la sala. Muchas gracias. Si quieres, tú me puedes ayudar mientras yo me presento. Así es, yo soy Alexandra Correa, soy periodista. Me dedico a los derechos de la infancia en Colombia desde hace unos años en vista de la ausencia de una protección robusta hacia los derechos no solamente de los niños, sino de sus madres protectoras. A lo largo como de este tiempo descubrí tras unas denuncias que venían haciendo unas mamás el uso de una falsa teoría que se coló en los sistemas de protección infantil, una teoría que viene de 1985 de la mano de Richard Alan Gardner, un supuesto psiquiatra, porque según los estudios de Sonia Bácaro, una psicóloga argentina que reside en España y que lleva 20 años investigando a este personaje, no se ha logrado comprobar que fuera psiquiatra como tal. Se sabe que era un médico, y ella también en una de sus referencias encuentra que tampoco fue un docente de la Universidad de Columbia, como él ponía en las referencias, digamos, bibliográficas de su hoja de vida, sino que simplemente asistía a algunos cursos y él ponía esto como para darse más valor. También un personaje que se publicaba a sí mismo sus libros, porque la teoría que él inventa, como tú lo estás diciendo, Ale, no encontraba respaldo científico, una teoría que estaba
sendamente rechazada precisamente por el carácter contra los derechos de las mujeres y de la niñez, y sin embargo él se logra publicar a través de su propia litografía, no sé cómo se dice en otros países, las editoriales que te publican, él tenía una editorial y él mismo se publicaba sus propios libros. Hemos descubierto con el tiempo y a través de sus propios libros que hemos comprado aquí en Colombia con un grupo de mujeres, que efectivamente él defendía la pedofilia y el incesto. En sus libros, si te parece bien empezar a proyectar, Ale, en sus libros él se refería a los actos sexuales con niños, niñas y adolescentes como positivas. Positivos decía que los encuentros entre un adulto y un niño lo que permitían era propiciar desde muy temprano ese sentimiento, de ese deseo de sexualidad de los niños, y que esto era positivo para que la especie humana pudiera seguir procreando. Era una de las cosas que él decía, algo que me parece un escándalo, que los sistemas de protección infantil democráticos, donde los derechos de las mujeres y de los niños han avanzado a lo largo de la historia, estemos todavía en la prehistoria donde los niños y las mujeres no tenían sus derechos. Él también decía que la pedofilia no era mala, sino la mirada punitiva de la sociedad hacia la misma. Entonces esto nos empezó a lanzar una serie de pistas de que era una persona que defendía efectivamente estas relaciones sexuales entre adultos y niños, y que a través de su defensa él podía empezar a ayudar a los presuntos agresores sexuales o a los agresores sexuales que estaban inmersos en denuncias judiciales por acceso carnal, por abuso sexual, por violencia sexual infantil. Al él defender con esta teoría a estos agresores, pues se elevaba el porcentaje de impunidad en los diferentes países. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos un 97% de impunidad en delitos sexuales infantiles, no solamente, por supuesto, por la aplicación de teorías no científicas como esta y falsas teorías, por otros factores adicionales acá en Colombia, como falta de fiscales, falta de jueces, un articulado judicial muy débil, falta de presupuesto para poder atender a la infancia, falta de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género. Si quieres puedes ir pasando, Ale, porque no sé cómo pasar las diapositivas desde acá. Efectivamente, empecé a escribir sobre estos hallazgos. Ustedes pueden encontrar mi investigación, se llama Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia, donde empecé a darme cuenta unos patrones sistemáticos de violencia institucional en contra de las mujeres y de los niños, y empecé a preguntarme por qué. Por un lado, tenemos unas culturas, y si nos damos cuenta, estos patrones no solamente se viven en Colombia, sino en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay, en Brasil, donde además la alienación parental es ley desde el año 2010, infortunadamente. Nos damos cuenta que estamos inmersos en unas culturas machistas y patriarcales, en donde el golpear a la mujer, en donde abusar sexualmente de ella y de sus hijos se empezó a normalizar desde décadas atrás en nuestras culturas. Entonces, el hecho de empezar a hablar de estos delitos, a mucha gente le cuesta aún, así así nos cueste creer a nosotros, a mucha gente le cuesta aceptar que de pronto en una casa se hable de abuso sexual infantil, violencia sexual infantil o violencia en contra de las mujeres o violencia doméstica, porque toda la vida han sido culturas hipócritas, por así decirlo, doble moral, donde de puertas para adentro no se sabe lo que pasaba en la casa, pero de puertas para afuera la gente sonreía y todavía se maquillaba como matrimonios normales, con hijos normales, donde estaba prohibido hablar de la violencia. Hoy en día las mujeres ya emancipadas hemos podido hablar, y no solamente hablar, sino denunciar. Pero en el momento que estamos hablando y denunciando, quiero decir que no en toda la Casa de Justicia se encuentra uno con funcionarios así, pero infortunadamente si uno tiene 1, 2, 5, 10, que están atendiendo cada uno 10, 12, 13 casos diarios, que no tienen formación en derechos humanos, que no conocen la Convención de los Derechos del Niño, que no conocen los derechos de las mujeres como sujetos de protección especial constitucional en el caso de Colombia, y supongo que en sus países de igual manera, pues entonces estábamos viendo cómo se veía esta violencia institucional
a la hora de una mujer ir a denunciar. ¿Y qué pasaba? Que junto a esa falta de conocimiento, a esa falta de preparación y a esa debilidad en los equipos psicosociales dentro de los ámbitos jurídicos, pues se colaban peritos, psicólogos, forenses, abogados, incluso jueces, comisarios de familia y defensores de familia, que encontraron, y vuelvo a hacer, hay que subrayar algunos, no todos, que encontraron la manera de hacer negocio con los asuntos de niñez. Y esta falsa teoría resultaba muy cómoda para esos negocios, porque es muy fácil acusar a la madre de loca, de inestable, de mentirosa, y que sus hijos repiten como unos títeres lo que su mamá les está diciendo respecto a los abusos sufridos por parte de su progenitor. Estamos viendo en pantalla las investigaciones o digamos los artículos que yo he publicado. Madres pierden la custodia tras denunciar abuso sexual, porque uno de los puntos de Richard Alan Garner dentro de su teoría falsa es que en casos donde el lavado de cerebro, así como él lo dice, el lavado de cerebro del niño en contra de su progenitor, que en la mayoría de casos es hombre, y según el reporte de Naciones Unidas de la relatora Rima Al-Salem, defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas, refiriéndose a estadísticas, por ejemplo, en Brasil, el 66% de los casos donde se aplicó la alienación parental era en contra de las mujeres y el 17% de los casos era en contra de los hombres. Entonces sí nos dimos cuenta que era un factor de violencia contra la mujer, era una herramienta violentadora en contra de ella, lo es. Así que este hecho de poder aplicar esta teoría facilista permitía que no se investigara, voy a hablar en presente porque lo estamos sufriendo, que no se investigue el delito, que simplemente se acuse a la mamá de ser una loca mentirosa, el niño otro mentiroso, violando el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que a los niños hay que creerles su palabra, que los niños tienen voz y voto y son capaces de decidir, son capaces de tener su propia opinión y son capaces de denunciar un abuso que sufren. El problema son los adultos que no les quieren creer y los corruptos que quieren hacer que no se les crea a los niños en los estrados judiciales. Entonces, al aplicar esta teoría tan cómoda, termina en impunidad del delito, el niño revinculado a su agresor y en lo que en muchos casos termina como violencia vicaria, que ya lo decía Ale, la manera de cómo un progenitor, ya sea hombre o mujer, le hace daño a su cónyuge a través de los hijos. Lo que más duele es un hijo. Aquí en Colombia hemos tenido casos de cómo la justicia está mal aplicada y cómo no hay un link, ya puedes pasar la diapositiva, cómo no hay un link entre lo que es la violencia doméstica que sufre una mujer y cómo esta violencia doméstica se traspasa a sus hijos. En muchos casos acá dicen, no, pero si viola a la mujer, le pega a la mujer, la maltrata psicológica, económicamente y físicamente, pero no toca al niño, no tenemos por qué extender las medidas de protección en contra hacia los niños. El papá tiene derecho a la relación paterno-filial. Nos damos cuenta que son unos sistemas de protección familistas donde priorizan la relación paterno-filial sanguínea por encima de si el señor es o no un agresor. Y cuando me refiero a señor, no es que estemos en una guerra acá de sexos, que somos unas feministas locas defendiendo a las mujeres, no, pero las estadísticas nos muestran que los grandes agresores estadísticamente son hombres, los violadores son hombres, aunque hay mujeres que también abusan sexualmente, hay mujeres que abusan de sus hijos también, la gran mayoría de abuso lo cometen los hombres. Entonces, entendiendo como la violencia doméstica es uno de los atropellos a los derechos humanos más graves y generalizados en el mundo y afecta en particular a las mujeres, a las niñas y los niños. Según un reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que les quiero hablar. Pero entonces, al no hacer ese link de que ese progenitor que golpea, ese progenitor que viola a su mujer, ese progenitor que maltrata dentro de la casa, también está maltratando de alguna manera, digamos, en los casos donde supuestamente no se tocan a los hijos indirectamente. Y si uno no hace el link, pasa lo que pasó en un caso acá con un niño que se llamaba Gabriel, que en paz descanse, su mamá va y denuncia malos tratos, violencia doméstica, le
ponen una medida de protección a ella para salvaguardarla de su expareja, y el señor le permiten las visitas, las pernoctadas con su niño, y él, en un acto de violencia vicaria, asesina al niño en una de las salidas que le permitió la justicia. Y lo asesina porque quería vengarse de su pareja o expareja, porque la señora había encontrado ya y se había organizado de nuevo. Entonces, estamos sufriendo no solamente en Colombia, sino en diferentes países de la región, el hecho de que los funcionarios no están haciendo ese link frente a la violencia doméstica. Este año, Rima Al-Salem, la relatora de Naciones Unidas que defiende los derechos de las mujeres y los niños, presentó en la Asamblea número 53 a mitad de año un informe sobre la violencia doméstica y sobre la alienación parental, falsa alienación parental, lo repito, como factor de violencia contra la mujer. El que les venda la idea de que la alienación parental existe, lo que está haciendo es defendiendo a los agresores. La alienación parental no existe. La alienación parental se entiende como si uno pudiera lavar y quitarle el cerebro a los niños, como si fueran incapaces de relatar lo que sufren, fueran incapaces de poder manifestar lo que sienten y los abusos de los que son sujetos. Esta violación de derechos se agrava aún más con el uso de teorías no científicas como la alienación parental y pseudoconceptos similares en las instancias judiciales a donde acuden madres e hijos en busca de protección. ¿Qué está pasando? Que cuando se empezó a denunciar el síndrome de la alienación parental, el falso síndrome no reconocido por la Organización Mundial de la Salud, no reconocido por la Asociación Americana de Psicología, no reconocido por la comunidad internacional ni científica, empezaron los astutos y sagaces que hacen negocio con la niñez a utilizar solamente el término de la falsa teoría de la alienación parental. Ahora, como se dieron cuenta que nos estamos despertando a nivel regional, que se dieron cuenta, por ejemplo, que sale la investigación acá en Colombia, que otras mamás ya venían denunciando y reconociendo la sistematicidad de violencia de género en contra de ellas y sus niños, pues empiezan con derivados como madres obstaculizadoras, madres implantadoras de falsas memorias, madres maliciosas, madres que se interponen en la relación paterno-filial. La figura de la falsa alienación parental en general se entiende, y vuelvo y lo repito, como una serie de actos deliberados o involuntarios que provocan un rechazo injustificado del niño hacia uno de los progenitores, normalmente el padre acusando a la madre de hacerle creer a sus hijos que su padre los ha maltratado o abusado sexualmente, lo cual lleva a los padres a denunciar los presuntos hechos. Y qué suerte que tenemos, ya puedes pasar la diapositiva, a Enrique Stola desde el punto de vista psiquiátrico para que él nos pueda explicar y aclarar que efectivamente la manipulación, como dicen varios expertos, y él ya nos aclarará mejor el tema, es posible. Todas las personas somos susceptibles a una manipulación, incluyendo los niños. Lo que no se puede hacer es implantar un abuso sufrido. Uno no puede implantarle a un niño un abuso sexual que ese niño sufrió. No lo puede inventar. No se puede inventar un abuso sufrido. No lo puede hacer. Y el niño que llegase a inventárselo por X o Y, en la segunda cita en la justicia no va a poder mantener el testimonio ni el relato. Y lo que está pasando es que los niños que sufren esos abusos sexuales dentro del hogar, esa violencia sexual que van y cuentan, la sostienen de una manera tan firme, una manera tan contada desde lo que ellos están sintiendo de manera física, emocional y psicológica, que es imposible decir que un niño se lo está inventando, y sin embargo se atreve la justicia a pasar por encima de sus derechos y la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 12, donde su voz cuenta. Entonces, acá no es que la justicia o los operadores de justicia que están haciendo esto no sepan. Acá lo que pasa es que hay un presunto negocio económico con la niñez y las custodias. Resulta, Ale, ya puedes pasar, que ayer hablando con la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia, que es una persona maravillosa, excelente, y llegó, ojalá, para cambiar el sistema revictimizador de protección infantil. Decía, Alexandra, qué extraño que las denuncias vienen de grandes ciudades. No escuchamos o no hemos recibido denuncias frente a la falsa alienación parental. Esto es un término mío porque ya todavía el ICBF no ha sacado una postura oficial, por ejemplo, en departamentos como el Amazonas, al sur de Colombia. Nosotros sabemos que Colombia más o menos tiene
como el 50% de selva amazónica en el país y pues hay regiones y municipios donde ni siquiera ha llegado el agua todavía en pleno siglo XXI. Yo le decía, eso se debe y responde a una cosa, que no hay plata ya. La plata está en las ciudades, la plata está en las capitales. Y justamente, curiosamente, ya puedes pasar, Ale, las denuncias que yo más tengo suceden en comisarías ricas, en defensorías donde hay dinero. ¿Y quién, por lo general, es el que tiene más ganancia económica? El hombre. Muchas de las mujeres que denuncian o son amas de casa o por el hecho de haber maternado se quedaron un poco relegadas en su oficio laboral y no ganan lo mismo que los hombres. También sabemos que hay una brecha salarial muy grande entre los hombres y las mujeres. Entonces, cuando hay clientes, como le llaman algunos peritos a los señores que van a buscar una defensa, porque no debería hablarse de clientes en el sistema de protección infantil, sino debería hablarse es de los sujetos especiales de derecho que un perito va a defender o va a analizar. Yo no puedo mentir a favor de un cliente dañándole la vida a un niño, porque estoy cometiendo un crimen, estoy cometiendo un fraude. Y efectivamente acá pueden perfectamente cobrar $10,000 para hacer un peritaje psicológico, en muchos casos inventado. Muchas de las mujeres que me denunciaron a mí me dijeron, jamás conocí al perito, jamás me hizo una llamada, nunca lo vi en persona y tampoco valoró nunca a mis hijos. Y sin embargo, cuando yo llegué al Tribunal de Justicia Familiar, me leyeron un peritaje que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Sigue, por favor. Richard Alan Garner es importante decir que se apuñaló 7 veces en el corazón en el año 2003. Es un dato que me parece muy curioso. Y como para terminar ya y darle paso a las personas expertas realmente, porque yo simplemente soy una periodista que ha logrado plasmar a través de las voces de las víctimas este tema. Richard Garner diagnosticaba a las madres como locas, a los niños como mentirosos, a los acusados como víctimas, otorgaba argumentos a la medida de los presuntos abusadores para la defensa en delitos de incesto y abuso sexual e instalaba la sospecha sobre la víctima, los niños y las niñas. Y este me parece un punto muy importante porque, como decía Rima Al-Salem dentro de la exposición de su informe a mitad de año, y es que si Naciones Unidas rechaza la pseudoteoría y la falsa teoría, si el mecanismo de la MESECBI la rechaza en la convención, en el marco de la Convención de Belém do Pará, que muchos países firmamos, incluyendo Colombia en el año 1995, en donde los países y los estados se comprometieron a erradicar y luchar contra la violencia hacia la mujer, pues estamos también incumpliendo estas convenciones. Ella decía efectivamente que cuando un perito o cuando un abogado o cuando un funcionario X o Y que está tratando de lucrarse con esto, porque también la otra cara es que hay total ignorancia y total desconocimiento. Esta teoría está en inglés y pregúntense ustedes cuántos funcionarios hablan inglés y a veces muchos ni siquiera manejan bien el español, pues es muy complicado que se enteren cuáles eran los preceptos que decía Richard Alan Garner, entre los que está que la pedofilia no era mala, sino la mirada punitiva de la sociedad hacia la misma. Entonces, al presentar esto, pues entonces desvían la atención del caso y terminan convirtiendo la víctima en victimario y al victimario en víctima. Y eso es lo que está sucediendo en Colombia. Y para finalizar, subrayo, la teoría de Richard Garner ha sido criticada por falta de fundamento empírico, por sus afirmaciones problemáticas sobre los abusos sexuales y por convertir las denuncias de malos tratos en falsas herramientas de alienación, lo que en algunos casos ha disuadido a evaluadores y tribunales de examinar si se han cometido realmente los malos tratos. Además, la teoría ha sido desacreditada, y lo subrayo, por asociaciones médicas, psiquiátricas y psicológicas, y en 2020 fue eliminada de la clasificación internacional de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de esto, ha ganado una gran cantidad de adeptos y muchos tribunales de familia de todo el mundo la han utilizado profusamente para desestimar alegaciones de violencia doméstica y de abusos sexuales. Los tribunales también suelen entender mal y subestimar las consecuencias de la violencia doméstica y sus efectos en los niños y tienden a dar prioridad al contacto con el padre y a concederlo.
Estamos entregando las custodias a los presuntos abusadores sexuales de la niñez. Esto es muy grave. En Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Si no frenamos esto, los estados deberían ser susceptibles a demandas ante tribunales internacionales por violencia institucional en contra de las mujeres y los niños. Y ustedes, madres, deberían ganar ante estos tribunales y las deberían indemnizar psicológica, emocionalmente y económicamente por la incursión en gastos que ustedes han tenido que asumir para una defensa que debería venir del propio Estado. Muchas gracias y pues me gustaría que termináramos de pasar las diapositivas con las frases de Richard Gardner. Los niños sufren por la reacción exagerada a la pedofilia por parte de la sociedad. ¿Sigue? El niño podría ser ayudado a apreciar la sabiduría de Hamlet de Shakespeare, que dijo: nada es bueno o malo, pero el pensarlo lo hace así. En tales discusiones el niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adulto y niño. ¿No les parece un escándalo? Tribunales de justicia, cortes supremas de justicia, corte constitucional, peritos, abogados que defienden supuestamente los intereses de la niñez, sobre todo las altas cortes. Richard Gardner decía: en la actualidad el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño pueda iniciar esos encuentros sexuales seduciendo al adulto. Decía este maravilloso Richard Gardner que ustedes están citando en los litigios en contra de las mujeres y de los niños. La sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos porque un niño sexualizado puede reproducir a una edad más temprana. Sigue, por favor. Resulta interesante que de todos los pueblos de la antigüedad podría bien ser que los judíos fueron los únicos punitivos hacia los pedófilos. Y hay un total continuum que debe ser considerado aquí, desde aquellos niños que fueron forzados y no obtuvieron placer y podrían hasta ser considerados como habiendo sido violados, a aquellos que disfrutaron inmensamente con respuestas orgásticas las actividades sexuales. Esto está sacado de las páginas de los libros. No me lo estoy inventando yo. De hecho, nosotras compramos los libros, yo los tengo en mi propiedad, yo les saqué fotocopias para demostrarle al mundo y al sistema de protección infantil la urgencia de cambiar y cortar estas raíces propedofílicas, propedófilas e incestuosos y incestuosas de los sistemas de protección infantil. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Cada vez que oímos esto, híjole, se revuelve el estómago. Es increíble cómo puede hacer que sigan pronunciando siquiera el nombre, ¿no? Y bueno, ahora pasaremos a escuchar a Enrique, porque algo que tenemos claro y que ahora nos estamos ocupando las colectivas en registrar, probar y medir es el daño devastador que el sistema de justicia, como bien lo mencionas, Alex, ultraconservador, familista, que existe en todos los países de Iberoamérica, no nada más de América Latina, porque, vaya, la violencia y visibilización de la violencia vicaria nació de un estudio que hizo Sonia en España, justamente, ¿no? Esto es a nivel mundial y ha causado que miles de vidas sean destruidas por quienes se supone que deberían haberlos protegido. Millones de casos de violaciones de derechos de los niños al obligarlos a cenar una Navidad con su violador, a pasar un mes de vacaciones con quien los quemó o los golpea o los humilla, alguien a quien le temen. Millones de niños y niñas que son expuestos a un trauma constante sin permitirles sanar. Miles de autoridades que no se enteran que además el derecho a una familia también aparte está el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y bueno, para esto Enrique es experto en todo este contexto de violencia hacia las mujeres y hacia los niños, niñas y adolescentes, y él sabe perfectamente por qué no se le cree a los niños, por qué no se le cree a las madres. Te escuchamos, Enrique, adelante. Bueno, gracias. No voy a hacer una presentación tan ordenada como la que ha hecho Alexandra y la que va a hacer Bárbara.
que son dos investigadoras en diferentes áreas, pero en relación a esta temática. Yo más bien me considero un activista y primero quería tomar algo que dijiste, Bárbara, sobre Alexandra, sobre los jueces que existiendo un progenitor violento que supuestamente no ha tocado a su descendencia, hijos e hijas, los jueces no los toman como víctimas y a lo sumo lo pueden poner como testigos de violencia, ¿no? Pero no los toman a los chicos como víctimas de violencia. Hace 48 horas aquí, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, unos 50 kilómetros, en una ciudad que se llama Morón, un niño, un hogar en donde existía un individuo violento, dos hijos varones, un varón de 11 años y uno de 13 años, y una mujer que sufría permanentemente violencia, agresiones físicas, de todas las violencias sufría. Y este tipo llega a la casa, le da una paliza a la mujer porque no había hecho determinadas compras y luego se retira ofendido a descansar. El niño de 11 años va a un lugar donde sabía que el padre tenía un arma, toma el arma y cuando el padre está dormido le pega un tiro en la cabeza y lo mata. Y le dice a la madre, este no te pega más. O sea, esto es frecuente. Niños que están sufriendo la violencia. ¿Qué suponen estos jueces y juezas machistas, ignorantes? ¿Qué suponen? ¿Que un niño o una niña cuando ve que su madre está siendo golpeada no sufren? Hay niños y niñas que tienen estrés postraumático por esa situación, que producen depresiones, trastornos de estado de ánimo y una profunda tristeza. Y están en una alerta permanente porque no saben en qué momento el golpeador va a actuar. De la misma forma que los niños y niñas que son abusados, agredidos sexualmente, están con alertas porque no saben en qué momento esto va a ocurrir. Entonces, estas cosas terribles que crean los hombres violentos, en donde la mujer en total estado de sometimiento no puede resolver esta cuestión y la terminan resolviendo trágicamente estos niños, ¿no? Y ahí lo que muestra es el desamparo institucional que tienen los niños y las niñas cuando están en situaciones de violencia. Bien. Pasando un poco al tema este del falso síndrome de alienación parental y todos los sucedáneos que hay, co-construcción. Ahora, por lo menos, no solo en Argentina, pero acá en Argentina es bastante notable que varias organizaciones machistas, pro-masculinistas, supuestamente defensoras de niños y niñas, pero que tienen en su seno a un montón de acusados de agresiones sexuales, violencia, etc., dicen, no, el síndrome no existe. Tienen razón en decir que no existe el síndrome, porque para ser síndrome tiene que cumplir determinadas características, pero lo que existe es la alienación. La alienación. Y es la alienación la que cometen fundamentalmente. La puede cometer cualquiera, dice, pero la cometen las mujeres en contra de los varones y los varones terminamos siendo víctimas de esta situación. Hay que recordar que Gardner no produjo esto de la nada ni porque el tipo fuese solamente un perverso.
Esto lo produjo porque además ya años antes había declarado que las mujeres estaban haciendo un carnaval de denuncias. Esta fue la palabra que utilizó. Y este carnaval de denuncias que él utilizaba, la palabra que él utilizaba, lo que estaba señalando es que en la década del 60 y 70, las feministas norteamericanas hicieron visible el incesto paterno filial. Les recuerdo que las agresiones sexuales a niños y a niñas se producen fundamentalmente en el seno de la familia. Dejémonos de joder que la familia es lo que más protege. Y entre el 54% de esas agresiones, algunas estadísticas llegan al 60, otras al 52, el 54% de esas agresiones la producen los queridos progenitores, padres biológicos, y los queridos padrastros. Los machos lo producen, los varones. Entonces, cuando las mujeres hicieron visible esto, y en medio de toda la situación social, de convulsión social que se vivía en la década del 60 y 70, y la ruptura de conductas conservadoras y la conducta que tomó la juventud, digamos, de ruptura de moldes existentes en ese momento, las mujeres empezaron a tener una mayor libertad, a ejercer una mayor libertad y empezaron a denunciar. Y ante esto surge Gardner, ahí en los comienzos de la década del 80, calificando lo de carnaval por un lado, por otro lado empezando a defender y estructurando una construcción ideológica, porque no alcanza a nivel de teoría, es una construcción ideológica para atacar a las mujeres y los niños, a descalificarlo. Ahora, no es que la teoría, esta construcción ideológica sea tan poderosa por sí misma. Esta construcción ideológica es poderosa porque hay un sustrato, hay una cultura cristiana que prioriza, fundamentalmente católica. Por eso todo esto funciona en Occidente, no solo en nuestra América. En Estados Unidos es un desastre la situación de las madres, en Europa es un desastre la situación de las madres, y que sea visible en España, bueno, pero tengamos en cuenta que en Europa solamente hay 2 o 3 países que tienen ley contra la violencia de género. Además tienen leyes. Parece que se congeló, Enrique. Vamos a dar tiempo a que se vuelva a conectar unos minutitos. Estaba comentando justamente esto que decíamos, ¿no? Que es un problema a nivel mundial, y además milenario, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero incluso ni siquiera nada más desde la raíz católica, es desde los judíos, que son los antecesores, y desde antes de eso, así ha sido. Pues No, claro, parece. lo que yo decía, Ale, es que las culturas machistas y patriarcales de las que nos estamos intentando sacudir nosotras las mujeres, que cuando lo intentamos nos llaman feministas locas o nos llaman mujeres histéricas, porque no ven como la posibilidad de que nosotras podamos exigir nuestros derechos. Dentro de todo lo que hemos analizado, recuerden que en una época incluso de nuestros abuelos, para no ir tan lejos, porque seguimos viviendo una cultura muy afincada, machista, donde si ustedes se dan cuenta, en muchas de las ocasiones, y Bárbara nos lo podrá decir ustedes incluso también, cómo los funcionarios que reciben y atienden estas denuncias a veces fallan bajo sus
propias creencias, sus propias religiones y sus propias vivencias. Cuando no, yo no puedo fallar, si soy musulmana, entonces yo voy a fallar a favor de que mi marido tenga un harem y que me ponga la burka en algunos casos extremistas, y para mí eso es normal. Entonces, para muchos defensores de familia será normal que abusen sexualmente de los hijos, porque pues es la norma. Por ejemplo, acá en la costa, en muchos lugares prefieren que la niña sea abusada dentro de la familia y no que su primera relación sexual sea con un desconocido. Imagínense eso. Es preferible que sea el tío el que la desvirgue, o el abuelito, o el propio papá o el padrastro, a que venga a desvirgarla el X conocido de la esquina. Entonces ese tipo de creencias, ese tipo de culturas hace mucho daño, porque terminan los defensores de la infancia y los que están fallando en decisiones jurídicas bajo perceptos y conocimientos y culturas subjetivas que no vienen en el caso de la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres. Ahí ya llegó Enrique. Sigue, Sí, Enrique. disculpas, no sé qué pasó. Bueno, te preocupes. eh, bien, entonces, que queden claro que esto ocurre en todos los países de Occidente, y su área de influencia y dominio. No ocurre solamente en nuestra América ni en España. Lo segundo es que esta construcción ideológica opera sobre esta sospecha histórica, digamos, que hay sobre las mujeres. Esta creencia de que las mujeres vinieron al mundo a joderle la vida a los hombres, a perjudicar a los hombres. Libros religiosos, sagrados, ahí como base. Y además de eso, opera en lo que serían las condiciones materiales en las que viven las mujeres, que es la situación de asimetría en la que se encuentran en sueldos, en los roles que tienen que cumplir, en todo lo que conocemos como sociedad patriarcal. Dentro de esa sociedad patriarcal, todos nuestros países son estados-nación y tienen un poder judicial. Y ese poder judicial en todos los países, siempre en los poderes judiciales o la justicia en todos los países, es lo más conservador que hay, porque tiene que garantizar el orden de dominación existente. Todas las sociedades son sociedades de dominación, salvo las cazadoras recolectoras y otras sociedades por ahí que todavía no hemos llegado a destruir, pero lo que son las sociedades capitalistas con cierto desarrollo y niveles de complejidad son sociedades de dominación. Esto ya está estudiado por Max Weber, Marx y todos los sociólogos de allá de 1700, 1800, 1900, etc. El Poder Judicial está conformado por varones y mujeres de nuestras sociedades que vienen con ese sistema de creencias y además son entrenados para tener una actitud sumamente conservadora y sumamente conservadora. Acá en nuestro país, en Argentina, les cuento algo, antes que se crearan los tribunales de familia, ya en la época después, o sea, dentro de los últimos 40 años, después de la dictadura militar, los jueces civiles que se encargaban de los temas de familia solo podían ser jueces civiles si eran avalados por la Iglesia. Luego, cuando pasan a ser elegidos de otra forma y se conforman los juzgados de familia, también la Iglesia tiene absoluta injerencia en la elección a través de los senadores del cuerpo que le da el ok
a aquellos jueces que han concursado. Entonces, en nuestro país, en Argentina, la Iglesia Católica tiene total peso sobre la elección de estos jueces. Y nos encontramos algunos juzgados de familia que trabajan bien o que son personas sensibles y ante el sufrimiento y ante el dolor se ajustan a derecho, o además hay otros que tienen o ellos mismos que tienen formación en perspectiva de género. Ahora, la formación en perspectiva de género no garantiza nada cuando los jueces y las juezas son machistas, cuando tienen ese basamento ideológico, cuando transpiran machismo, cuando descalifican a la mujer. O sea, la mujer cuando entra al Poder Judicial entra a una trituradora de carne. Entonces, primer consejo para las mujeres y para las compañeras militantes, que las mujeres no tienen que entrar confiando en la justicia, no tienen que confiar en los fiscales, no tienen que confiar en los jueces, tienen que confiar consigo misma y confiar en las compañeras, otras madres protectoras y en compañeras feministas que estén en la temática. Lo segundo, hay veces que sí o sí hay que caer en denunciar por el riesgo que tiene el niño o la niña, pero otras veces, porque es posible tener tiempo para elaborar una estrategia. O sea que si se elabora una estrategia de denuncia, es mucho mejor, hay mayores probabilidades de no caer en las trampas que comete el Poder Judicial. Lo tercero es, yo esta semana he entrevistado a muchas madres protectoras, no porque sean pacientes mías, sino que me llaman, escucho, sugiero, etc. Y ¿saben el pensamiento que me sale? Hay una palabra que normalmente no la uso, ¿no? Pero le voy a decir el pensamiento, cuando las escucho es cómo le cagan la vida a las mujeres los varones. Esta es lo que me sale. Y cómo además, cuando esa mujer está protegiendo a su niño, a su niña, va al Poder Judicial, entra a ser carne de la violencia institucional. Y yo les digo, prepárense porque van a ser judicializadas durante mucho tiempo. Es posible que sean empobrecidas, si les toca un juzgado machista que tiene altas posibilidades. Que sean empobrecidas, que tengan un desgaste muy grande, que sufran ataques muy fuertes, que tengan incomprensión del grupo familiar o de vecinos, vecinas, etcétera, que pasen por momentos de absoluta soledad. Es muy difícil ser una madre protectora. Es muy difícil. Es muy difícil sostenerse. Y digamos que en algunos países recién, en los últimos tiempos, sectores de los feminismos están sosteniendo, pero todavía no están todos los feminismos absolutamente implicados en esto, que es una parte fundamental del castigo que se le hace a las mujeres, de la violencia que se ejerce a las mujeres por denunciar una práctica muy común que es fundamental para el patriarcado, porque tiene que ver con el control de los cuerpos y con esta idea de que como varones podemos hacer lo que se nos antoja con los cuerpos de los niños, las niñas, las mujeres, los territorios, los varones a los cuales sometemos, etcétera, que podemos hacer lo que se nos antoje. Y bueno, esto produce profundo desgaste. Después nos encontramos con la situación de los niños y niñas, que muchos pueden sostener la denuncia,
Pero cuando también sufren violencia institucional, cuando no les creen, cuando los descalifican, cuando los presionan, cuando le dicen, pero vos querés ver a tu papá, ¿no? Y el nene dice, no quiero ver a tu papá. Pero mira que él te quiere mucho, él viene a hablar con nosotros, te extraña. Y lo presionan así, es increíble. Y son psicólogos, psicólogas, jueces, trabajadoras sociales, mano de obra infame al servicio de la dominación masculina, sin preocuparles el nivel de destrucción que producen y que se sienten tranquilos y tranquilas cuando ven que ese niño tiene un encuentro con su con su progenitor, o cuando algo que está aumentando rápidamente en los últimos tiempos, mucho en todos los países, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, que es el arrancamiento de los chicos para entregarlos al golpeador y el abusador. Y entonces ahí, y esto lo quiero señalar porque es bastante frecuente, he hablado con muchas madres protectoras que le han arrancado a sus chicos y están muy doloridas porque eso, cuando les dan alguna revinculación, que a veces pasa 2 años, 3, 4 años sin tener contacto con esos chicos, esos niños vienen distanciados o a veces con el discurso del progenitor. Lo que hay que entender es que esos niños no están alienados. Las madres, por un lado, tienen que confiar en que ese amor incondicional que ellas tienen, el niño tiene registro de eso. Pero el niño está en manos del golpeador o del abusador. Está en manos del agresor, ya sea que golpee o agreda sexualmente. Está en manos del agresor. Y además de estar en manos del agresor, está en manos de un agresor que tiene aval judicial. O sea, todo el poder está en manos de ese agresor. Entonces, y además va el niño a tener una información recortada. Y en base a esa información recortada, ese niño va a tomar decisiones y se va a enojar, y se va a enojar con su madre también. Pero también se va a enojar con su madre por ver la impotencia de la madre, por sentirla impotente. Después, cuando sea grande, comprenderá cómo es esto, pero en ese momento lo que le gustaría es que la madre lo saque directamente de esa situación, pero no puede. Pero además, muchas mamás, por lo que es la socialización de las mujeres, y porque a la vez, con esto de que la mujer siempre tiene que comprender, acompañar, sostener y dar una nueva oportunidad al hombre, ese discurso cristiano que es solo para las mujeres, porque los varones no dan nuevas oportunidades, si no les importa, no comprenden nada, no hay necesidad de utilizar todo eso para ejercer su dominio. Entonces, las mujeres, ¿qué suelen hacer con los chicos cuando están viviendo durante por ahí 1 año, 2, 3, 5 años, 6, 7 en situación de violencia? Y los chicos le dicen, pero papá no nos quiere, papá no, a él no le importa, es un tipo malo. Y las madres dicen, no, lo que pasa es que tenés que entenderlo, porque él te quiere, pero no te sabe expresar el amor. Además, él pasó muy mal la infancia, y justificativo. Y bueno, el niño cuando es arrancado está en manos del poder del padre, del poder judicial, del poder de la sociedad, está en manos de él, y además tiene el registro de que la mamá le dijo que ese tipo, con esos modales, esas acciones, etcétera, lo quería. Lo que pasa es que no lo sabe expresar bien, no lo sabe. No hay que inventarle un padre, por favor. No hay que inventar padres.
No hay que inventar. Y si el niño o la niña dice, papá no me quiere, escúchenla, no digan nada. Ese es un tema que ese niño o esa niña tendrá que resolver en el futuro con ese tipo. Pero si ustedes dicen, no, papá te quiere, lo que están haciendo es cuestionar el criterio de realidad de ese niño, lo que está percibiendo. Bueno, paro acá. Ya son casi 30 minutos, así que después intercambiamos ideas. Claro que sí, Enrique, y como siempre, toda la razón del mundo, híjole, me sacaste la lágrima con el caso que nos comentabas de este niño y creo que justamente eso somos las madres que protegemos a los hijos, porque los protegemos, sí, de la violencia que ejercen sobre ellos directamente, ¿no? Que puede ser física, emocional, psicológica, económica, pero también los protegemos de los atentados que ellos mismos cometen contra su vida, los intentos y los que lo logran, pero también en esos finales trágicos en los que terminan matando ya sea al agresor o también intentando matar a la madre. Y tenemos ya registrados casos y es una impotencia justamente para las madres que queremos proteger lo que adelantamos todo lo que pueda pasar y las autoridades, como bien los dices, pues lo someten aún más. Como decía, la violencia vicaria el objetivo es causarle daño, ¿no? A las personas, mascotas, lo que más ame la mujer para continuar la violencia que ya se venía ejerciendo sobre ella. Y esto pasa cuando la mujer decide liberarse del agresor, cuando la mujer ya no está en la comodidad del alcance de este personaje, entonces su misión se vuelve deshacerle la vida a esa mujer, destruirla, darle donde más le duele, ¿no? Y la mascota, bueno, la mascota no, pero el novio, la familia, las amistades se pueden defender, ¿no? ¿Por qué se ensañan tanto con los niños? Porque son cobardes, porque estas personas no lo van a permitir y lo van a combatir en ese momento o en el espacio en el que se dé o incluso en tribunales. Pero con los niños, por eso es tan grave, por eso los niños son tan vulnerables, porque para defenderse necesitan a un interlocutor, a un testigo, a un representante que hable por ellos. Pero cuando ese acompañante en este proceso resulta ser la madre, en el contexto machista que acabas de confirmar, de exponer, que además rige todas nuestras relaciones, pues la mujer es percibida como una despechada, una exagerada, que está inventando la violencia o que no se da cuenta de las mentiras de los niños y las niñas, ¿no? Porque los sobreprotege. Y esto minimiza el testimonio de las víctimas y anula al mismo tiempo al testigo más importante y valioso y que tienen estos niños incondicional, que somos las madres, ¿no? A eso súmale que el agresor tiene permiso de hacer daño, ¿no? Tiene a su lado la indiferencia y la indolencia, la ignorancia, la mediocridad de los impartidores de justicia, pues el agresor tiene permiso y ese permiso se llama un acta de nacimiento, es un título de propiedad. Así lo ven estos muchos machos que les dan derechos sobre lo que es su propiedad, les da permiso incluso para matar a nuestros hijos. Y bueno, pues ahora escuchamos a Bárbara, que tiene mucho que decir al respecto. Alexandra te está pidiendo la palabra. Ay, perdóname, Alex, no te vi. Tranquila. Es que antes de pasar a Bárbara, quisiera hacerle una pregunta rapidita a Enrique. Claro, Enrique, claro. Enrique hizo énfasis en algo sumamente importante y es cuando incluso los niños se retractan y se desdicen de haber denunciado el abuso. Enrique, hay muchos niños, y esto para que lo expliques, hay muchos niños que en unos escenarios les dicen, ¿tú quieres ver a tu papá? Sí. ¿Tú lo amas? Sí. Ah, ¿sí ven? Era mentira que fue abusado, porque resulta que él sí ama al papá y miren cómo juegan juntos, miren cómo se tratan delante de la visita
del funcionario público no le teme para nada al señor, entonces él no lo estaba abusando. Explica esto, Enrique, como un niño que es abusado, que es maltratado en diferentes formas, sí puede retractarse. ¿Por qué se retracta? ¿Por qué se desdice? ¿Y por qué ama al agresor? Sí, el niño no ama a un agresor, ama al padre y espera que ese progenitor lo ame. El niño necesita que ese padre lo ame y actúe bien con él. El niño no lo está amando por ser agresor, lo está amando porque necesita a ese padre. Y seguramente pasarán muchos años hasta que pueda internamente matar a ese padre, que lo está agrediendo físicamente. La retractación, como bien dice Rosansky, es la confirmación de la existencia del abuso. ¿Por qué? Porque si el niño o la niña lo ha dicho, presenta además sintomatología, hay una serie de elementos que le dan absoluta veracidad a lo que denunció. Bueno, ¿qué suele ocurrir? Y suele ocurrir a veces que se arma un gran lío familiar. ¿Por qué? Porque la agresión sexual, el incesto paterno-filial, es destructor de la familia, es destructor de todo el grupo, rompe toda la red social, porque va a haber algunas que van a confiar en ese niño y lo van a apoyar, va a haber otros que no, que lo van a presionar para que diga que eso no existió, y el niño ve tal lío en la familia que este es uno de los factores para que se retracte. Otro de los factores para que se retracte es, como me contaba una paciente, ¿no? Ya adulta, profesional, me decía, ella había sido agredida sexualmente por un primo que además era el sobrino preferido de la madre. Y cuando ella puede, cuando tiene 13 años, informarlo a la madre y al padre, la madre le dice, le hace la seña, esto en nuestra familia no se habla. Y silencio. O sea, esa jovencita, esa adolescente, esa preadolescente, quedó así en estado de total soledad y shock, porque el abusador siguió siendo el sobrino favorito de su madre. Entonces, los ocultamientos que se dan en el grupo familiar lleva a que ella, ante el grupo, después se retractó. Solamente muchos años más tarde pudo volver a hablarlo. Entonces, hay muchos motivos por los cuales los chicos se llegan a retractar, pero esa retractación, cuando ocurre, es una confirmación. Entonces, más que decir, bueno, por supuesto, para muchos jueces, juezas, que el chico diga, no, se me ocurrió, mentí. Dicen, bueno, ya está todo resuelto, vayan todos juntos, la familia, y la acusan a la madre, por supuesto, de haber creado toda esa situación. Y por ahí no le pasa nada judicialmente, como en algunos casos acá, en donde el agresor sexual ha dicho, no voy a hacer nada contra la mamá porque yo quiero la familia, y en el medio de esa hipocresía se mueven. Entonces, cuando hay una retractación, un buen fiscal lo que hace es acentúa la investigación y ve qué factores pueden haber llevado a la retractación.
qué personas han estado ahí influyendo o exigiendo esa retractación, porque siempre hay otras personas que lo hacen. Para acá, seguramente Bárbara, que tiene mucha experiencia en esto, te podrá tirar otros ejemplos y respuestas. Gracias, Enrique. Ahora sí, Bárbara, adelante, gracias. Bien, primero que todo quiero agradecer las presentaciones de Alexandra y Enrique. La verdad, simplemente me gustaría complementar con algunas ideas lo que vastamente ya se ha explicado. Y para eso voy a compartir una presentación que es bien, no sé si me puedes compartir, permitir para compartir o te la envío. O simplemente empezar a hablar un poco, ¿cierto? La presentación básicamente, no sé si se escucha, Ale, estás con el micrófono muteado. Sí, no puedo, pero si quieres pásamela por WhatsApp y la proyecto Vale. como la de Alex, aunque les di permiso a todos para... Ahí abajito, Bárbara, dice compartir pantalla. Sí, no, Sí, sí lo mira, sé, pero me sale que estoy deshabilitada para compartir. Sí, La vez pasada también nos pasó, ¿verdad? sí. Sí, no. Bueno, simplemente vale compartir para no demorar más, para hacer bien, ¿cómo se llama? Para aprovechar bien el rato. Quería compartir con ustedes, mientras te la comparto, vale, por el WhatsApp, algunas cifras que son importantes y que básicamente van en la línea de lo que ya comentaba Enrique y comentaba Alexandra, que efectivamente vivimos en una sociedad en la cual la violencia hacia la mujer tiene una prevalencia altísima. Simplemente decir que la prevalencia es una estadística que nos permite comprender la probabilidad de que un individuo sea un caso en un determinado periodo de tiempo. En nuestro país, la prevalencia de la violencia hacia la mujer es de un 41,4%. Un 41,4%. O sea, eso quiere decir que 4 de cada 10 mujeres en Chile, y entiendo que en México es aún más alta la cifra. Recuerdo una vez me invitaron a exponer a un congreso sobre justicia familiar, y recuerdo que era alrededor de un 70%. Ustedes me podrán corregir. 66%. Es altísima la cifra, ONU Mujeres lo sitúa en un 35%. Esto quiere decir que, por lo menos en Chile, 4 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida va a padecer violencia por parte de un hombre. Y el tema es que esta violencia de género no es una violencia que ejerza un hombre que golpea a una mujer, ¿cierto? Sino que es un fenómeno mucho más complejo y que abarca muchos más actores y abarca muchas más víctimas también. Dentro de los actores, el hombre no actúa solo, generalmente actúa junto a su nueva pareja, a su familia de origen, ¿cierto? Y también en conjunto, ¿cierto?, con la complicidad de las instituciones, que en este caso principalmente muchas veces son el Poder Judicial y las policías también. Y las víctimas, no solamente la mujer, sino que también, como estaban mencionando ustedes, son las personas queridas para la mujer, su familia extensa, y por supuesto que los niños y niñas, los hijos que comparten conjunto con el agresor. ¿Vale? No sé si ahí lo habrás recibido, Ale, como para poder empezar a compartir. Entonces, básicamente, si podemos empezar a compartir la información, vamos a revisar algunas cifras como para dar el contexto y luego entrar ya a las consecuencias, ¿vale? Entonces, esto es la cifra que tenemos en Chile. Como decían ustedes, en México es aún mayor, un 66%, en el mundo se calcula que es alrededor de un 35%, lo que implica que por lo menos un tercio, en el caso de México, 2/3 de la población femenina va a sufrir algún tipo de violencia por parte de un hombre a lo largo de su vida. Vamos con la siguiente, por favor. Hablando del tema del abuso sexual en la niñez, tenemos cifras, siempre hay una cifra como negra, ¿cierto? Que finalmente son las personas que nunca llegan a develar el abuso vivido, pero dentro de las cifras se maneja que al menos 1 de cada 5 personas ha vivido abuso durante su niñez. Vamos con la siguiente, por favor. Y tal como decía Enrique hace un ratito, el 95,2% de los perpetradores corresponden al género masculino. No quiere decir que no existan mujeres abusadoras, pero claramente la gran mayoría pertenecen al género masculino. Y si vamos a la siguiente, también nos vamos a dar cuenta que el 88% de quienes abusan a los niños y niñas son personas conocidas o cercanas para el niño, en su gran mayoría el progenitor, el padrastro, un primo, un tío, ¿cierto?, que circunda, ¿cierto?, el núcleo familiar. Por lo tanto, más difícil aún es develar.
¿cierto? Cuando es una persona con la cual hay un vínculo de confianza, con la cual los otros miembros de la familia también tienen vínculos de confianza. Por lo tanto, la develación implica, ¿cierto?, poner en jaque a esa familia, a ese sistema. Vamos a la siguiente, por favor. Podemos ver en esta cifra, ¿cierto?, que menos de un tercio de las víctimas puede develar el abuso antes de 2 años, ¿cierto? Porque 1 de cada 3 personas va a develar el abuso antes de cada 3 años, por lo tanto, podríamos pensar que la gran mayoría de las víctimas ni siquiera puede hablar sobre lo que le ha sucedido en un tiempo inferior a 2 años. De hecho, acá en Chile, hace poco tiempo atrás, finalmente se promulgó la ley que se le llamó derecho al tiempo, justamente porque se entiende que una víctima de abuso sexual no necesariamente va a poder denunciar los hechos al momento o al poco tiempo después de transcurrido. La gran mayoría de las víctimas logra denunciar esto cuando ya son adultos y cuando ya tienen los recursos, ¿cierto?, cognitivos, emocionales, sociales, como para poder finalmente acudir a la justicia. Vamos con la siguiente, por favor. Hicimos nosotros un cálculo en base a todas las denuncias que se hicieron, en este caso por violencia intrafamiliar, ¿cierto?, que es la gran mayoría de los casos en los cuales también se da el abuso sexual, ¿cierto? Dentro del contexto de la violencia hacia la mujer se dan otras violencias, dentro de las cuales también está el abuso hacia la niñez. Y nosotros nos dimos cuenta que del total de causas ingresadas el año 2020, por los distintos canales que tenemos, las policías, los centros de medidas cautelares, los centros de justicia familiar, de justicia penal, del total de denuncias, el 0,22% llegó a sentencia. O sea, podemos ver que hay casi una total impunidad en nuestro país respecto a la violencia, que se contradice, ¿cierto?, con estas campañas que llaman a las mujeres a denunciar, cuando en realidad, tal como decía Enrique, cuando una mujer va a denunciar, va con la ilusión de que va a encontrar una cierta protección, ¿cierto?, en el estamento judicial, y finalmente lo que encuentra es un trato revictimizante. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entramos en un gran problema porque finalmente las mujeres, si bien se están atreviendo a denunciar, tenemos también la cifra, ¿cierto?, que la literatura científica nos dice, y en Chile es coherente con aquello, que una mujer demora entre 8 y 9 años antes de hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. Cuando la mujer va a hacer una denuncia para protegerse a sí misma, para proteger a sus hijos e hijas, nos damos cuenta que las cifras son devastadoras. O sea, menos de un 1% llega a una sentencia, ni siquiera una condena, una sentencia que tiene un adecuado proceso. La gran mayoría de las causas se cierran, se archivan, no encuentran antecedentes, el niño no quiere colaborar, dicen algunos fiscales, porque obviamente frente a una experiencia traumática es muy difícil poder verbalizar. Entonces la gran mayoría de las denuncias quedan sin condena. ¿Qué es lo que va a hacer ahí el agresor? Va a decir que era una falsa denuncia, ¿cierto? Ya que no hubo una sentencia condenatoria, ¿cierto? Va a decir, ella mintió, ella manipuló, ella inoculó, ¿cierto? Y ahí empieza el drama en el sistema de justicia familiar. Porque cuando no contamos con una condena, lo que va a hacer el juez de familia va a decir, aquí no hay condena, entonces vamos a revincular, ¿cierto? Y si la madre se opone a aquello, empiezan los apercibimientos, las multas. Yo conozco mujeres que han estado presas, encarceladas por no querer, ¿cierto?, o por tratar de proteger a sus hijos e hijas de irse con el abusador, y finalmente muchas veces les terminan retirando la custodia. Ese niño queda en manos del agresor, justamente por esto de la falsa denuncia y el síndrome de alienación parental, que podemos avanzar un poquito más y llegar a ese punto, ¿cierto? Que es el síndrome de alienación parental, la obstrucción parental, la interferencia parental y todos estos nombres sumamente novedosos que se les ocurre para finalmente hacer un refrito de este concepto que ya quedó clarísimo con la exposición de Alexandra y de Enrique, que es algo completamente, ¿cómo lo podríamos decir? No solamente criticado, sino que realmente ha sido puesto en evidencia, ¿cierto? El fin último que tiene este tipo de conceptos, que es invalidar la veracidad del relato de los niños y niñas que han sido abusados o maltratados generalmente por sus progenitores. Entonces empieza esta campaña, ¿cierto?, de difamación de la mujer como una mamá obstructora, como una mamá alienadora, y se da esto que en inglés es la sigla DARVO, que es el Deny, Attack, Reverse, Victim Offender, que es negar que existió el abuso, ¿cierto?, atacar a la mujer, decir que ella es la alienadora, y revertir la víctima con el ofensor. O sea, aquí el ofensor es el que pasa a ser la víctima, esta mujer maliciosa, que por despecho, por locura, porque es una mujer, en el fondo, porque quiere plata, o cualquiera de esas alusiones, ¿cierto?, busca esta retaliación, ¿cierto?, con este pobre hombre que en realidad no ha hecho nada y lo único que quiere es ejercer su paternidad de manera amorosa y responsable. Entonces,
Vamos con la siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos también esta industria de los peritajes, que acá en Chile se han denunciado, hemos tenido periodistas que han hecho informes, ¿cierto? Investigación periodística, que habla sobre la corrupción que existe con el tema de los peritajes. Acá un peritaje puede costar $4.000, $5.000, se hacen a la medida, ¿cierto? Y centros que se cierran y luego vuelven a abrirse con otros nombres, ¿ya? Tenemos casos de centros que han sido denunciados, cerrados, y que después el mismo psicólogo que está a la cabeza abre el centro con otro nombre. Y aquí tenemos un nudo, ¿cierto? Por lo menos acá en Chile, me imagino que en México, en Argentina, Colombia, Brasil pasa lo mismo. Muchas veces los peritajes van a buscar psicopatología a los agresores, ¿cierto? Piden informes de estructura de personalidad, informes de rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos, y lo que pasa es que la gran mayoría no se encuentra nada. No se encuentra nada de eso, ¿cierto? Y finalmente termina saliendo el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque cuando el juez lee un informe que dice esta persona tiene una estructura neurótica, tiene rasgos narcisistas, pero en el fondo no da para una patología de la personalidad, dice, bueno, esta persona entonces no es un agresor, ¿cierto? Se tiende a analogar la falta de patología con la ausencia, ¿cierto?, de la agresión. Y lo que tenemos que entender acá es que los agresores en su gran mayoría no están enfermos, no tienen una psicopatología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente replican los patrones, los códigos relacionales, las dinámicas de poder de nuestra sociedad. Por lo tanto, ¿hacia dónde está migrando, ¿cierto?, la ciencia, por decir así, de los peritajes? A probar el trauma complejo en las víctimas, ¿cierto? A poder probar el daño psicológico que se ha producido por la interacción violenta, por la exposición a violencia, y por lo tanto, cuando se llega a comprobar que hay un trauma complejo en la víctima, que es básicamente un daño psíquico que se produce, ¿cierto?, por haberse expuesto a estas experiencias aterradoras, amenazantes, vulneradoras, podemos ya empezar a hablar más allá de la psicopatología o no que pueda tener el agresor. Vamos con la siguiente, por favor. Simplemente aquí, para no tomar más tiempo, me gustaría comentar un par de artículos científicos que hablan sobre el efecto que tienen las violencias no físicas sobre el sistema nervioso de las personas. Y esto es algo muy importante porque en general, para la justicia, hasta el abuso sexual por lo general no deja lesiones. En la gran mayoría de las veces los agresores se encargan para no dejar lesiones. Y yo he visto casos en los cuales incluso hay lesiones que han sido comprobadas, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile está el Servicio Médico Legal, que es la institución del Estado, digamos, encargada de poder validar las lesiones, casos en los que hay lesiones, hay informes, y aún y todo, ¿cierto? Dicen, bueno, esto podría haber sido producido por estreñimiento, no sabemos si es que el relato del niño es verídico o no, por lo tanto, igual vamos a revincular. O sea, lo que quiero decir es que aun cuando existan lesiones, como contamos con una justicia, ¿cierto?, que tiende a tener una mirada adultocéntrica, androcentrista, siempre va a tender a invalidar el relato de los niños y niñas que han sido abusadas por el progenitor o por algún hombre adulto. Ahora, lo que nos muestran estas imágenes en el fondo de este estudio, ¿cierto?, es que cuando un niño o niña se expone al abuso verbal, cuando un niño o niña se expone a la violencia intrafamiliar, se generan daños en su sistema nervioso, ¿sí? Su sistema nervioso que está en plena formación, ¿cierto? Imaginémonos, ¿cierto?, las neuronas, ¿cierto?, que están generando conexiones, que está generando la arquitectura cerebral del sistema nervioso. Ese sistema nervioso no se va a conectar de la misma manera que el de un niño que ha sido criado en un ambiente no violento. Por lo tanto, las violencias no físicas que no dejan lesiones visibles, sí dejan lesiones invisibles, y que se va a traducir en una mayor propensión a enfermedades físicas y psicológicas en el corto, el mediano y en el largo plazo. Vamos a la siguiente, por favor. También, por supuesto, el abuso sexual genera daños en el sistema nervioso, ¿cierto? O sea, la exposición a violencias en general genera daños en el sistema nervioso. Y si vamos a la siguiente, vamos a ver acá, en esta imagen, que cuando los niños y niñas se exponen a experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Y aquí estos son los resultados de un estudio longitudinal. Esto quiere decir que se hizo un estudio que partió hace 30 años atrás, se tomó a estos niños y se los fue siguiendo a lo largo de la vida para ver qué enfermedades, qué patologías iban desarrollando. Y fíjense ustedes que se llegó a concluir de que los niños que habían vivido 4 o más experiencias adversas en su niñez, dentro de las cuales están la exposición a violencia intrafamiliar, el maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono, negligencia parental, vivir con padres que tienen adicciones, vivir con padres que han sido encarcelados, ¿cierto?, o que tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica grave no tratada,
Las personas que han vivido 4 o más de esas experiencias adversas en la infancia tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades a los pulmones, 14 veces más probabilidades de intentar suicidarse, 4,5 veces más probabilidades de desarrollar depresión, 11 veces más probabilidades de desarrollar adicción a las drogas intravenosas, 4 veces más probabilidades de desarrollar una sexualidad precoz y de riesgo, 2 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades al hígado. Y las personas que han padecido 6 o más ven reducido su pronóstico de vida en 20 años. Por lo tanto, lo que nos dice acá el expresidente de la Asociación Americana de Pediatría es que las experiencias adversas en la infancia son una causa fundamental, ¿cierto?, de los problemas de salud pública, y deberían ser esas causas las que estuviéramos enfrentando para evitar llegar a tener tantos adultos enfermos. Lo que deberíamos hacer es ver a qué estresores, a qué violencias se están exponiendo los niños y tratar de protegerlos a la brevedad, porque sabemos que la exposición crónica a ese tipo de experiencias genera enfermedad, ¿vale? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir aquí? Que todo maltrato es siempre físico, ¿cierto? Todo maltrato es siempre físico. Y si vamos a la siguiente, cuando exponemos a niños y niñas, vamos para poder poner el texto, a una cronicidad de la violencia, una vivencia de bajo apoyo social, una sensación de indefensión, es llevar a ese niño o niña a vivir en un estado de peligro y de supervivencia constante, que es el contexto perfecto para la instalación de un trauma complejo, ¿cierto? El trauma complejo no está en el evento, el trauma complejo es una manera en la cual se reorganiza el sistema nervioso para estar permanentemente, ¿cierto?, sensibilizado al peligro. Por lo tanto, un niño o niña cuyo sistema nervioso está organizado para la supervivencia va a ser un niño que le va a costar aprender matemáticas, que le va a costar aprender historia, que le va a costar hacer relaciones interpersonales, que le va a costar disfrutar, porque ustedes podrán entender, si yo estoy preocupado de mantenerme con vida, ¿qué importancia tiene aprender ecuaciones? ¿Cierto? ¿Qué importancia puede tener disfrutar en un cumpleaños? ¿Por qué? Porque el cerebro de ese niño va a estar sensando el peligro. Por lo tanto, lo que nos dicen los investigadores en trauma es que el organismo solo se va a reorganizar cuando se sienta a salvo. Díganme ustedes, un niño que está siendo abusado, que tiene que irse todos los fines de semana o fin de semana por medio con el progenitor que lo abusa, que va al tribunal de familia, dice mi papá me está abusando y lo obligan a irse, la soledad que debe sentir ese niño, la indefensión que debe sentir ese niño. Y los investigadores en trauma nos dicen, el trauma no es solamente la exposición a una experiencia aterradora o amenazante, sino que es la sensación de falta de conexión. Ese sentir que yo estoy frente a lo inenarrable, al terror, y que nadie me crea. Sentirme solo, ¿cierto? Sentirme desconectado del resto. Entonces, lo que podríamos decir es que el sistema judicial es un sistema traumatogénico, en el sentido de que la víctima va con la ilusión de encontrar protección, de encontrar esa validación, de encontrar esa conexión, y lo que se encuentra una y otra vez es con la invalidación, ¿cierto? La crítica y la exposición obligada, ¿cierto? Porque si no, se va apercibida, se va presa, ¿cierto?, a estas violencias. Vamos con la última, creo que es ya para terminar acá la exposición. Entonces, cuando invalidamos las experiencias de abuso, de maltrato, ¿cierto?, de violencia, utilizando este síndrome de alienación parental, que le pueden sacar el síndrome, le pueden poner otro nombre, que es lo mismo al final, es una condena de enfermedad y muerte para niños y niñas. Y aquí el sistema judicial tiene que hacerse cargo de esto, ¿cierto? Tiene que hacerse cargo de esto, porque hacer este tipo de sentencias, yo hace un par de semanas atrás vi el caso de 2 niñas de 5 años y de 9 años, ¿cierto?, con informes de organismos estatales que acreditan los abusos, y el sistema judicial ordenó revincular. Entonces, en ese tipo de fallos, de sentencias, que no se entiende, ¿cierto?, más que por este sistema, ¿cierto?, del pater familia, esta visión familiarista que está por sobre todo, finalmente es una condena para los niños. Y vamos con la última, aquí sí que termino, hablando de la casa de brujas, ¿cierto?, de las formas que tienen estas organizaciones de mantener la vigencia, ¿cierto?, de estos conceptos que son absolutamente condenados por todos los organismos internacionales. Les quiero mostrar esta organización, ¿cierto?, que es el Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, que es básicamente un movimiento global, ¿cierto?, que tiene su casa matriz en México y en Estados Unidos,
que justamente lo que buscan es acreditar la integración científica de los artículos que se han publicado en alienación parental. Y más que acreditar la validez científica de los artículos de alienación parental, lo que se dedican ellos es a censurar, a amedrentar a investigadoras, investigadores, que justamente vamos en la línea contraria. Esta fue la misma organización que culpó a Sonia Bácaro de plagio, y hace un par de semanas atrás nos enteramos que el artículo que nosotros publicamos de violencia vicaria también había sido denunciado por los mismos señores que presiden esta organización de plagio. Y ahora estamos presentando todos los antecedentes para acreditar que aplicamos la metodología científica, que está bajo los estándares de ética, ¿cierto? Pero lo que quiero mencionar con esto es que el amedrentamiento, ¿cierto? El amedrentamiento es una técnica, la invalidación, el amedrentamiento es una técnica que se utiliza en todos los niveles, también en el ámbito académico, ¿cierto? Y lo que busca es callar voces que justamente van a mostrar que esto en realidad es violencia, ¿cierto? Y que buscan tomar el relato de las mujeres y de los niños justamente para darles una validez. Así que yo creo que aquí la verdad es que las batallas las estamos dando en todas las entidades que tienen un cierto poder, el poder judicial, ¿cierto? La academia, la familia, y bueno, si nos callan, habrán otros que sigan hablando de lo mismo, por lo tanto, son tantos los casos que es imposible realmente ya de poder parar la verdad. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y ya hablé suficiente, así que gracias por escucharme. Ay, gracias, Bárbara. Estoy leyendo los comentarios y bueno, todo el mundo está encantado con la aportación de Alex, de Enrique, tuya. No sé si Clau se dio tiempo un poquito de organizar algo o ver qué preguntas se está presentando más constantemente que pudiéramos responder y para contestar una pregunta y entonces ya que ustedes entren a este debate que querían hacer Alex, Bárbara y Enrique, porque nos falta tiempo para hablar de esto. Y bueno, antes de leer los comentarios, perdón, me quedé así sin aliento, ¿no? De todas las consecuencias tan graves que sufren nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? En todo este tema de violencia, que la violencia contra las mujeres sabemos que no solamente tiene consecuencias en las madres, sino también en los niños, niñas, adolescentes, y escucharte. La verdad que sí se siente, es terrible, ¿no? Saber por todo lo que pasa en nuestros hijos y nuestras hijas. Y aquí en Tabasco hubo un caso como el que comenta Enrique, hace muchos años, un niño de 10 años, después de ver a su madre que su padre la golpeaba constantemente, un niño de 10 años tomó un cuchillo y pues defendió a su madre de la golpiza que le daba a su papá y pues obviamente pues su padre falleció, ¿no? Es terrible. Bueno, hay muchísimos comentarios de Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, de Orizaba, un comentario de Mónica, parece como si existiera una ley oscura o manuales y protocolos internos que siguen al pie de la letra porque vemos una misma actuación en todos los casos. Saludos del Estado de México, de Pachuca, de Tampico. Desafortunadamente no son objetivos. Obviamente mi hijo se siente emocionalmente traicionado y confundido. Más que preguntas, yo creo que son saludos desde los diferentes estados de la República, de Chile también, abrazos, y pues más que nada agradeciendo por este conversatorio que ha sido de mucha ayuda para muchas madres. Dice Jenny Flores, cuando él pierde el control sobre la mujer, como ya no puede controlarte directamente, lo hace indirectamente, donde más te duele, tus hijos, para que nosotras las mamás, tus hijos. Que dónde se puede encontrar literatura de cómo mejorar la sociabilización en niños, es una de las preguntas que nos hace una compañera aquí en Facebook. Cierto, no podemos confiar en los jueces, sino en nosotras mismas. Hablan la mayoría de los comentarios es sobre las excelentes ponencias de Alexandra, Bárbara y Enrique. Y aquí una mamá, llevo 3 años y 2 meses sin contacto alguno con mi hija, judicializada, sin pruebas, sin hechos, solo porque el padre lo dijo. Pues más que nada, Ale, son felicitaciones por este sexto conversatorio y mandándole saludos a cada uno de
las participantes en este conversatorio y también a nuestro querido Enrique. Dice Amaranta Soto, ¿puede repetir las formas de contacto con las... ¿cómo se puede contactar? Me imagino que se refiere con las diferentes colectivas que estamos visibilizando y estamos en lo de las madres protectoras. Yo creo que nada, no veo ninguna pregunta como tal, solamente felicitaciones y obviamente pues muchos testimonios o mucho de lo que nosotras y los panelistas han platicado esta noche, que nos sentimos identificadas, ¿no? Pareciera que todos los testimonios son como una copia fotostática, ¿no? Simplemente cambiándole el nombre del agresor en nuestro nombre y el nombre de nuestros hijos y nuestras hijas. No veo ninguna pregunta como tal, solamente admiración para cada uno de ustedes. Saludos desde Chillán, Chile, y eso es todo. Qué Gracias, lindo saber Clau. que hay gente viéndonos. Mira, lo que dijo Bárbara, Ale y todas y todos y todes, como nos enseña Enrique también con un lenguaje incluyente, sí es cierto que nos persiguen, nos denuncian, nos calumnian como un mecanismo para desprestigiar el trabajo. Por ejemplo, yo como periodista acá en Colombia me he tenido que enfrentar al menos 7 acciones judiciales en mi contra por la investigación. Y quienes me denuncian son esos peritos psicólogos que se están lucrando con el negocio que ven en la niñez y los presuntos agresores sexuales, en los que la mayoría de peritos les dicen cuide a su perito, cuide a su psicólogo, cuide. Entonces ellos lo tienen muy claro. Y cuando te denuncian, por ejemplo, yo tras pasar las 7 acciones judiciales que además gané, porque en mis investigaciones, cuando ustedes la buscan, la de instituciones a la medida de los victimarios de la niñez, en Colombia tiene material probatorio. Entonces no pudieron silenciarme, lo que querían era bajar las publicaciones, callarme, que esto no se supiera. Me queda aún una por injuria y calumnia en la fiscalía. Y cuando voy y miro quién me la ha puesto un perito psicólogo, que es quien trae la teoría de la alienación parental aquí a Colombia. Y minuciosamente leo qué pruebas aportó en mi contra y no hay ninguna. Pero el hecho de denunciarme por injuria y calumnia le sirve a él para desprestigiar mi trabajo y decir no le crean a esa periodista porque está denunciada por injuria y calumnia. ¿Entienden cuál es el modus operandi de ellos? Me han intentado hacer echar del trabajo, pero no han podido. Y lo que dice Bárbara, nos podrán silenciar a nosotros los que estamos hablando acá, si es que lo intentan y lo logran, pero vienen más. Y somos más las mujeres que estamos levantando la voz por nosotras y hombres como Enrique que están levantando la voz y muchos funcionarios buenos, porque hay defensores de familia excelentes, comisarios excelentes, abogados completamente pro infantes, no profamilistas, como lo estaba diciendo Bárbara y Enrique, porque nos damos cuenta que es una jurisprudencia donde la presunción de inocencia del adulto está por encima de los derechos fundamentales del niño cuando debería ser al revés. Son los derechos fundamentales del niño primero, antes de entrar a ver si él era o no un agresor del niño. Entonces lo que hacen es, mientras no se sepa que realmente era un agresor o no, pues entonces tiene derecho a ser el papá, tiene derecho a compartir con él y violarlo las veces que sea necesario hasta que comprobemos que era o no un abusador. Eso era lo que quería decir, el modus operandi, así que no se lo crean. Sonia Bácaro ha hecho un trabajo súper juicioso y a ella también la han intentado enlodar y no han podido, así como la psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto, también la han denunciado en fiscalía y hacen lobby con los medios de comunicación. Y nos podría llegar a sorprender incluso que detrás de esto, y estoy casi segura, hay redes pedófilas, redes potentes de pedofilia. Ay, es que solo pasa en las películas. No. Según las estadísticas que da la Fundación, la Asociación Afecto, uno de cada, 1 o 2 de cada 10 hombres es abusador sexual, mientras que 1 de cada 1.300 mujeres lo es. Entonces, para que comparemos cuáles son esas cifras respecto a lo que estábamos hablando. No Gracias, sé si Ale. quieren. Ah, Ale, ¿por qué no proyectamos el video de Rimal Salem? Es un buen momento para hacerlo, ¿te parece? Va.
Resulta que la quieres, sí. relatora, yo les voy explicando, la Sí, relatora sí. de Naciones Unidas, Rima Al-Salem, en el marco de la entrega de su informe en el mes de junio, para que no vean que somos 6 personas aquí hablando simplemente lo que se nos está ocurriendo, y ya ven que estamos hablando con voces desde Chile, de Argentina, México, Colombia. Infortunadamente las mujeres de Brasil, pues no todas pueden hablar bien el castellano. Nos hemos unido en un mismo patrón sistemático de lo que está pasando, sino que Naciones Unidas lo está diciendo. La MESECBI lo está diciendo, la Organización Mundial de la Salud lo está diciendo. ¿Qué esperamos en los tribunales de familia? Escuchemos a Rima Al-Salem lo que dijo en esa entrega de informe. Crucemos los dedos de que funcione. Perfecto, ahí va, ahí va. Eso es lo que pasa, que no se oye el audio, pero se los voy a leer. Rima Al-Salem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y las niñas, sus causas y consecuencias, dijo lo siguiente: como le expliqué al Consejo ayer, era importante para mí exponer esta problemática porque he recibido muchos testimonios e informaciones primordialmente de madres que han sentido ser injustamente tratadas en las cortes de familia y han perdido la custodia injustamente de sus hijos por la invocación del pseudoconcepto de la alienación parental en contra de ellas. Viendo la ola de información que estaba llegando de diferentes países del mundo, describiendo similares experiencias y donde quedaba claro que había unos colosales desaciertos de la justicia en contra predominantemente de madres y sus hijos, sentí la obligación de llamar la atención del Consejo para estudiarlo. Finalmente diría que van a ver en el informe entregado ante ONU en junio del 2023 muchas referencias sobre este no científico e infundado concepto de la alienación parental invocado predominantemente contra las madres, y es una manera de decir que uno de los padres está presionando a los hijos de manera deliberada para que no interactúen con el otro padre. Es una teoría infundada y está invocada normalmente contra las madres como manera de desviar la atención de problemas más serios sobre abuso doméstico o la violencia doméstica o el control coercitivo contra, como en estos casos, la madre o el niño. Así que léanse el informe de Rima Al-Salem, se encuentra muy fácil, se meten a Google, ponen informe de la relatora de Naciones Unidas Rima Al-Salem y ahí sale en diferentes idiomas, en inglés, en español y en francés. Está buenísimo. Si yo lo pudiera compartir acá, que lo tengo ahorita, no sé cómo, pero ustedes lo pueden bajar por internet. Si quieren, ya mismo les pongo el enlace en el chat. Exacto. Vamos a poner el enlace y no sé por qué no se escucha nunca ese video. Lo hemos querido poner en todos los webinars y todo y bueno, Las 3 veces lo hemos intentado y no funciona. Pero sí, bueno. bueno. Lo bueno es que ahí está. Enrique, ¿quieres comentarnos algo? ¿Complementar? No, en este momento no se me ocurría nada, ¿no? Estaba escuchando la lectura que hacía recién Alexandra y bueno, eh, pensaba que por un lado Naciones Unidas es una organización que está muy desprestigiada, ¿no? Pero por otro lado, a veces encontramos funcionarias comprometidas, y que pueden hacer un buen trabajo. Ahora, pensemos también que, por ejemplo, se ha presentado contra España, y creo que fue la relatora de la niñez y alguna otra relatora más, creo que fueron 2 relatoras, se presentaron contra España la denuncia de cómo estaba actuando el Poder Judicial español, gobierno socialista. Y la respuesta del gobierno fue que estos eran hechos aislados, cuando es una constante en España, que tiene un poder judicial, que tiene la matriz franquista, de todos los años que Franco estuvo dominando ahí, y católica,
en donde sacarle a los hijos de la mujer, a los hijos a las mujeres, y sobre todo poner penas altas, a los agresores sexuales que están fuera de la familia, pero ponen penas mucho menores cuando es un incesto paterno-filial, especialmente en chicos o chicas que pueden sí o sí defenderse, etcétera. Pero no hay condenas sobre niños o niñas pequeñas, ¿no? Es una investigación que están haciendo compañeras allá en España, madres protectoras, que por supuesto son las que investigan. Así que, bueno, y digo, un gobierno socialista, un gobierno que se supone de centro-izquierda, responde así. O sea, esto no es patrimonio de la derecha, de la ultraderecha, traspasa absolutamente todas las ideologías porque los abusadores están en todos lados, ¿no? Gracias, Enrique. Y sí, en todos. O sea, es que no se me ocurre un lugar donde pudiéramos decir, aquí no pasa, tomemos esta estructura, esta ideología, esta religión, esto, algo donde no suceda. No, o sea, no sé, tal vez exista, pero no sé, soy Tenemos la, ignorante en eso. tenemos la gran ayuda que hacen los grupos conservadores, en el caso de nuestra América, pero también ocurre en otros países de Europa. Los grupos conservadores, bueno, en Estados Unidos, no, con el retroceso que se está produciendo en los derechos de las mujeres, etcétera, es peor. La gran ayuda que brindan los grupos conservadores y que van detrás de la consigna, esta consigna que inventó la Iglesia Católica, que es la lucha contra la ideología de género y no a la educación sexual integral. En la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, creo que fue en el año 2019, antes de la pandemia, es el último año, el 80% de las denuncias se habían producido a partir de niños y niñas que habían podido hablar en clases de educación sexual integral. En aquellas escuelas en donde hay docentes que se juegan y educan. A pesar de que en Argentina tenemos una ley de hace muchos años, ningún gobierno, por más progresista que haya sido, ningún gobierno ha impuesto la educación sexual integral en todos los colegios de gestión pública o privada, ¿no? Así que esto es una gran ayuda para los agresores sexuales, porque cuando los niños y las niñas no tienen las palabras para explicar lo que le está pasando o no tienen las vías para buscar una ayuda adecuada, están a merced total de los abusadores. Pero eso tiene una explicación, o por lo menos acá en Colombia es que la gente está confundida. Creen que cuando uno habla de educación sexual o justicia con perspectiva de género, lo que está hablando es de ideología sexual o de ideología de género, etcétera. No, están completamente equivocados. Por ahí no es. O sea, no se está hablando del rayo homosexualizador, ni se está hablando de que se tenga que impartir sexualidad como tal desde el punto de vista de algo muy privado, que es mi sexualidad. No, yo considero particularmente que el Estado no se tiene que meter en mi sexualidad privada. Muy diferente es educación sexual, cómo las mujeres y las niñas nos podemos cuidar de embarazos no deseados, cómo podemos cuidarnos de un abuso sexual infantil, cómo podemos empoderarnos con nuestro cuerpo y decir no, no me gusta, no a que toquen mi cuerpo, etcétera. Lo confunden con una cosa religiosa, una ideología
que no entienden. Acá cuando salieron en la propuesta de unas cartillas sobre educación sexual, los primeros que levantan la voz para gritar son los cristianos y la iglesia, porque es Sí, que pero no confunden. quiero decirte algo, que es los dirigentes no son ingenuos, saben de qué se trata y ahí hay responsabilidad política. Ellos impulsan políticas que fortalecen la confusión, pero ellos saben de qué se trata, ellos saben que están protegiendo. Sí, con lo mismo con la aplicación de falsas teorías, saben lo que están haciendo. Entonces, por un lado, digamos, el porcentaje de la ignorancia de los funcionarios que lo están haciendo existe, pero es más grande el negocio que saben lo que están haciendo que lo otro. Entonces, sí, eso. Infortunadamente, vivimos en un mundo sin ética donde importa más cuánto está pagando el presunto abusador sexual que la vida de un niño que va a cambiar radicalmente para siempre. Una crisis ética en la que estamos horrible, incluyendo los medios de comunicación en Colombia, donde se venden al mejor postor político y donde la mayoría de medios locales se ha convertido en un actor político y tiene una tendencia política y así mismo opinan y así mismo informan. Imagínense la gravedad de las cosas. Y otra vez lo que comentaba Bárbara, si esta relación, si tomas en cuenta esta relación de que por cada 10 hombres, 2 son abusadores, hay que ver, hablando de equidad, cuántos hombres están en el poder, cuántos hombres probablemente en el poder sean o no Seguro. perpetradores o estén ocultando, protegiendo algo. Acá, Mientras ella... acá hubo una denuncia de un magistrado acusado por presunto abuso sexual a una niña de 7 años. Entonces, si ese magistrado le llega un caso de presunto abuso sexual infantil, ¿cómo va a fallar? Sí. Yo quería mencionar, Perdón, Bárbara. dale, Enrique, sí. Un caso que ocurrió acá en Chile hace poco, hace unos meses atrás, porque algunas leyes han sido sumamente difíciles, por ejemplo, de promulgar. La ley contra la violencia integral hacia la mujer que se ingresó durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, lleva 8 años en el Senado, le han hecho 400 indicaciones y es una manera de detener. Y simplemente voy a poner un ejemplo, hay un senador bien conocido, acá en Chile tenemos 2 cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Siempre las leyes primero se ven en la Cámara de Diputados, habitualmente, a veces parten por iniciativa de los senadores, pero generalmente la Cámara de Diputados y como que en el Senado se terminan de revisar, ¿cierto? Y hay un senador bastante conocido que es de extrema derecha de nuestro país, y hace poco tiempo el padre de este senador fue denunciado por sus nietas por abuso sexual. Esa noticia duró un día en los titulares y luego rápidamente desapareció, ¿cierto? Aquí no ha pasado nada. Al tipo le dieron prisión preventiva, ¿cierto? Como una medida cautelar, o sea, había prueba suficiente, y finalmente esto quedó como enterrado y ahora nadie sabe del caso. Este senador sacó con su familia una carta apoyando a su papá, desacreditando a sus sobrinas, ¿cierto? O sea, lo que quiero mencionar con esto es simplemente un caso, ¿cierto? Pero claramente, en los estamentos de poder hay abuso sexual, hay abusadores sexuales. Por algo están tan poco interesados en promover leyes, en promover la educación sexual a la niñez, porque están directamente involucrados, ¿cierto? Están Como dicen directamente que involucrados. sometiendo a 2 sujetos, a las mujeres y a los niños. Encontré la cifra exacta. 1 de cada 20 hombres es abusador sexual y de mujeres 1 de cada 3.300. Esto me lo dijo Isabel Cuadros, directora de la asociación Afecto. Claro. Ella tiene su... Lo que quería decir era que las y los profesionales no tenemos derecho a la ingenuidad. No tenemos derecho a la ingenuidad. Entonces, jueces, juezas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, funcionarios, tienen acceso a Internet, tienen acceso a información, saben de que estos temas, digamos que amplios sectores cuestionamos el uso que hacen. Si no investigan, si no leen, es porque de algo les sirve a ellos. De algo les sirve seguir sosteniendo este modo de dominación
y no modificarlo. No, Incluso no hay pereza, que- incluso pereza. Hay funcionarios que no quieren abrir esas investigaciones porque saben lo que les viene encima. Entonces es más fácil cerrarlo, lo que tú decías, al niño se retractó, listo, acá no hay nada. Siguiente, así estamos, así estamos. no. Y bueno, como muchos casos que acompañamos en la colectiva, algo que quiero recalcarle a las mamás y que lo mencionaron ustedes también, es que el niño se siente desolado, el niño o la niña cuando logra, los pocos que logran verbalizar y relatar lo que vivieron, y cómo hay niños, en mi caso yo no hablé de esto hasta que fui adulto, ¿no? Y aún de adulto, mis padres lo dudaron. Y aún de adulto dijeron, no, ¿a ti? ¿Cómo? Y entonces a lo que yo voy es lo importante que es que nosotros ya como padres sanemos todas esas construcciones, quitemos todos esos tabúes, porque nada más le hacen daño y lo que quieren evitar, ¿no? Cuando se enojan o cuando no quieren hablar del tema, tal vez intentando protegernos, lo que provocan es que el daño sea mayor, porque el abuso va a estar ahí, lo quieran hablar o no, lo quieran ver o no, pero además le sumas el hecho de que a quien tú te estás acercando para pedir ayuda o no, porque no siempre el acercamiento se da verbalizando, ¿no? Hay niños que se hacen pipí, ¿no? Toda su vida, hasta adultos puede ser, hay niños que están irritables, hay niños que son violentos, hay niños, y todo eso es una manera de expresar del niño o de la niña que necesita ayuda. Entonces, tiene que haber también este compromiso también de nosotros como padres, como madres, para no hacer a un lado eso que está pasando, porque de nada sirve y esos niños no van a dejar de haber sido o haber vivido lo que vivieron por el hecho de que no se hable. Al contrario, se repite y es una desolación muy fuerte a la que un niño o una niña se enfrenta. Y no me imagino, porque no fue mi caso, ¿verdad? Pero además que lo logren decir, que la mamá le crea, que ya son dos pasos al que no todos los niños llegamos, que además lo denuncie su madre y no les crean, híjole, o sea, eso debe de ser todavía más, no sé, el tiro de gracia para madres y para niños, ¿no? Sí es. Sí, bueno, muchas gracias, Ale, por toda la invitación. Yo tengo que ya desconectarme, Vámonos pero ya. ha sido un gusto y un espacio demasiado importante porque creo que por fin nos unimos a nivel regional y creo que vamos bien. Vamos bien, por lo menos acá en Colombia ya nos están escuchando las autoridades. Ayer yo estuve hablando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se encarga de una parte de la defensa de los niños con los defensores de familia y les hemos ya expuesto esto. Nos han escuchado ya unos congresistas con los que pretendemos llegar algún día a eliminar el uso de teorías no científicas, que de hecho aquí en Colombia hay un artículo que es el 422 de la Ley 906 del año 2004, que más o menos prohíbe el uso de teorías no científicas, que para que una prueba sea admisible dentro de un juicio tiene que cumplir con unos componentes de cientificidad. Entonces estamos violando las leyes, así de simple. Y yo sí deseo y tengo fe que si seguimos trabajando de manera articulada, fuertes, a pesar de los embates de las redes pedófilas y a pesar de los corruptos que están haciendo negocio y se les está desmoronando, pues que sigamos firmes si ustedes no están solas y cuentan con Gracias. nosotros. Así que Y que adelante. esto se corre como pólvora. Ahorita estamos, bueno, nos unimos por esto que está pasando en Chile. Están evaluando si se reconoce o no. Esto no lo podemos permitir.
En ningún país, ¿no? Le afecta a Chile, le afecta a México y nos afecta a todos. Entonces, como bien dices, Alex, tenemos que cerrar filas. Estamos preparando un video, ya que pasó el conversatorio, ahora sí le metemos pilas a eso. A quienes estaban preguntando cómo contactar a nuestros panelistas, les dejé en los comentarios las redes, el Instagram de Bárbara, la página de Enrique también. Ahorita que acabemos les paso todas, el Twitter de, bueno, ex de, el ex de Alex. Y bueno, pues tiene nuestras redes, 25 Día Naranja, CAMCAI, Brazos Vacíos, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y basta, acérquense a una colectiva y no sufran lo que ya vivimos Están por solas. adelantado. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Oigan, esperen, no se salgan, vamos a sacar una foto porque para que salgamos sonriendo por lo menos. Ok. Hermosos. Y no sé qué pasa, no pasó, esperen otra vez. Y ahí está, ya. Enrique, ya Muchas. Chao, chao. Buenas Gracias. noches. Hasta Bien. luego. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, Bárbara, Alexandra, Chao, Enrique. chao, que estén muy Ale, bien. bye bye. Descansen. Que Chao. descansen. Chao, chao. Ay. Gracias, Alex. Ya vete a dormir. Y a comer, tengo un hambre. Chao, mujer. Ay, sí. Bye. Chao. Ay, compartes el video. Sí, sí. Comparto todo. Un abrazo. Gracias. Besitos, Alex. Muchas gracias. Y Ale.